Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar mejor tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que tienen que renovar su plazo fijo antes de salir de vacaciones, de cuáles son las entidades que más están pagando por este tipo de colocaciones. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de estos últimos días con la presencia del economista Aldo Abraham. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala. También está con nosotros Agustina Bassi, con toda la información de seguros. Y nos acompaña Juan José Vázquez para hacer el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos, como siempre, mucha información para hoy. Comenzamos con la actualidad económica. Y en los últimos días del 2018, el gobierno anunció importantes subas en las tarifas de numerosos servicios públicos como el agua, la luz, el gas, el transporte público y en todos los casos aumentos que están por encima de la inflación que se está esperando para este 2019. Y Santi, la verdad que indudablemente esto va a ser un golpe importante para el bolsillo, pero era algo de esperar, ¿no? Habida cuenta de que el gobierno este año tiene que alcanzar, ¿no?, el déficit fiscal cero. Y también hay que decir, ¿no?, que justamente la reducción de los subsidios a los servicios públicos es una de las áreas en donde se está concentrando, ¿no?, el esfuerzo del gobierno para lograr ese objetivo. Sí, Ale, y también convengamos que el 2018 no fue un año fácil para el gobierno, un año donde no es fácil mostrar buenos resultados. Sí hay algo que el gobierno hizo y que fue muy importante, ¿no?, que quizás pasó un poco desapercibido, que es desactivar esa bomba de subsidios que había dejado la administración anterior, que por supuesto fue una bomba que se desactivó mediante un aumento tarifario, así que era muy importante a partir de nuevos incrementos no volver a generar ese atraso que después, cuando se corrige de golpe, generan los shocks a los que los argentinos estamos lamentablemente acostumbrados. Así que así es, en algunos rubros más del 50% de aumento. Te digo, si querés, colectivo va a pasar de 13 pesos a 18 pesos el boleto, con aumentos escalonados siempre en enero, en febrero y en marzo. Ese esquema se repite, ¿no?, tanto en trenes, en subtes, hay aumentos escalonados mes a mes para tratar de apaciguar un poco lo que es el efecto de la inflación. Se estima que todos estos aumentos, tanto en transporte como en servicios, le aseguran 5 puntos adicionales a lo que ya se preveía al número de inflación del 2019. Así que realmente va a ser difícil la negociación paritaria, justamente, que va a comenzar en las próximas semanas con diferentes gremios, con estos aumentos que se dieron a fin de año. Pero bueno, como decías, la idea es terminar el 2019 por lo menos por debajo del 30%. Si el gobierno logra esto, creo que con el 45 o más del 45 que terminamos 2018 va a ser un avance significativo. Desde ya. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Y Juan, el Merval hoy extendió, ¿no?, la recuperación que ya se había vislumbrado la semana anterior, ¿no? Sí, terminó cerrando en niveles de casi $860. Una recuperación ligada también a la recuperación en el precio de los bonos en dólares, donde hubo mejoras de paridades de casi el 1%. Y mejoras también en los mercados emergentes en general. Wall Street había abierto con una leve baja del 1,5%, pudo recuperar y terminó cerrando positivo en la jornada, dándose una reversión que, bueno, resulta muy importante dada la incertidumbre con la que venía y la alta volatilidad con la que venían operando los mercados hasta ahora, ¿no? ¿Esperás, Juan, un mejor 2019 para el Merval después de este 2018 que fue tan amargo? Sí, depende obviamente del resultado electoral, pero yo creo que nos va a dar muy buenas oportunidades para el 2019 y es momento de compra. Es una gran oportunidad. Bueno, vamos a hablar, ¿no?, en los próximos días
de las alternativas, ¿no?, de inversión que justamente está dejando este 2018 para el próximo año, así que anda pensándolas para comentarlas, ¿no?, a su debido tiempo. Perfecto. Vamos a continuar ahora con información para todas aquellas personas que tienen que renovar su plazo fijo antes de salir de vacaciones. ¿Cuáles son las entidades que más están pagando por este tipo de colocaciones? Así es, con tasas de interés que siguen por las nubes en el comienzo de este año, los plazos fijos y por supuesto también un dólar que está estable, los plazos fijos, vuelven a ser una alternativa atractiva para los ahorristas. Vamos a ver cuáles son las mejores tasas que ofrece el sistema financiero. Fíjense, la más alta del sistema, BST, 44%, y hay mucha paridad en este caso, 44 Finandino, Banco Galicia, un banco grande, también 44, Transatlántica 44, Santander Río, el banco privado más importante del sistema, también en 44. Apenas por debajo de eso, Banco Francés con 43, Banco Itaú 43, BOI 43, con 42 Cuenca y Banco Macro son plazos fijos entre 390.000 pesos y 410.000 pesos. Y por supuesto tenemos también la alternativa de los plazos fijos ajustados por la inflación. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Santander Río, la más atractiva en este caso, inflación más 4%, más 3% Francés, Hipotecario y Banco Macro, y Nación también, y Galicia, inflación más 2%, al igual que el Itaú. Recuerden a los usuarios de los bancos que si hacen el depósito vía los canales electrónicos generalmente pueden tener algún punto adicional. Lo mismo si son clientes del banco hace mucho tiempo, pueden ir y negociar con su ejecutivo de cuenta algún punto también más para sus ahorros. Toda esta información la encuentran en detalle en nuestra página de Facebook. Bueno, vemos que frente a una inflación que en este 2019 podría ubicarse entre el 25 y el 30%, los plazos fijos tradicionales están ofreciendo una rentabilidad más que atractiva. Cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar a responder a todas tus consultas y empezamos hoy con la situación de las entidades financieras, completando esta información con datos sobre la actualidad del mercado inmobiliario. Así es, un dato que se conoció en los últimos días, la venta de inmuebles en capital cayó 46% en el mes de noviembre. Por supuesto, esto tuvo que ver con el derrumbe que hubo en los créditos hipotecarios debido a las altas tasas de interés que maneja todavía el sistema. Bueno, a pesar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la estabilización cambiaria que se logró en estos últimos meses, en las últimas semanas el riesgo país alcanzó su nivel más alto desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, superando los 800 puntos. Agustina dialogó con el público sobre este tema. Café Financiero le preguntó a los argentinos si están al tanto de la suba del riesgo país y si les preocupa la situación. Sí, estoy al tanto. ¿Por qué crees que viene pasando esto? Y sinceramente, la verdad que siempre aumentó, nunca bajó. Sí, sé que hubo una fuerte suba en las últimas semanas. Y bueno, por lo menos lo que entiendo es que eso favorece las inversiones, que por lo menos había sido una de las promesas de campaña o lo que se esperaba por las medidas que había tomado el gobierno. Sí, por supuesto, está más de 800 puntos y pico, sí, claro que sí. ¿Te preocupa la situación? Es preocupante, sí, pero tampoco me voy a enfermar. ¿Por qué crees que viene sucediendo esto? Me parece que el gobierno actual leyó mal la política internacional antes de asumir el gobierno. Sus medidas iban a funcionar en cuanto tanto lleguen esas inversiones, pero esas inversiones nunca iban a llegar porque había un contexto de crisis global. ¿Por qué crees que viene sucediendo esto? Y entiendo por las malas medidas económicas que tomó el gobierno, que no se favorece la producción, además la inflación es permanente, aumentan todavía los servicios, el transporte, y bueno, habría que dar un giro en el cambio de las medidas económicas. Un aumento del riesgo país que viene reflejando, en mi opinión, más que nada el temor, ¿no?, frente a la posibilidad de que las próximas elecciones presidenciales
gane un candidato que muestre una predisposición a hacer una reestructuración compulsiva de la deuda pública. Y también, Santi, la sensación es que hay un compás de espera para ver si este gobierno puede cumplir con un objetivo que no es fácil, ¿no? El del déficit cero, que es esencial, ¿no?, para mantener la capacidad de pago de la deuda pública, ¿no? Sí, Ale, y hay que diferenciar también, muchas personas recién hicieron hincapié en el tema del contexto internacional, que es lo que dice el gobierno, pero realmente los mismos batacazos que sufrió Argentina los sufrieron Chile, Uruguay, Paraguay, muchos otros países de la región que tienen la mitad del riesgo país de Argentina, así que seguramente estará reflejando ese riesgo país las debilidades propias de la economía argentina. Desde ya. Pero bueno, por lo menos, Juan, la buena noticia es que hoy el riesgo país bajó. Hoy el riesgo país bajó y si uno ve el spread al que cotiza respecto al resto de los países calificados como B, como tiene la calificación Argentina, tenemos mucho para comprimir. El tramo medio y largo está rindiendo en esos países un promedio de 8% de TIR. Nosotros tenemos en el tramo medio rendimientos de por encima del 13% y en el tramo largo 10%. Por eso ahí están los famosos 500 puntos, ¿no?, de diferencia con respecto a los países que son comparables con el nuestro, ¿no? Claro. Con lo cual, fíjate, Ale, como para darte un ejemplo, el LICA está rindiendo 13,5% de rendimiento, con que comprima el 10% de rendimiento, que también es una barbaridad, tiene para ganar un 20% de ganancia de capital, tanto por lo que se llama la convexidad como por el término de duration. Bueno, veo que te lo estás guardando posiblemente para cuando llegue el momento, en los próximos días, de dar las recomendaciones, ¿eh? Pero ahora lo dejamos ahí, vamos a completar este bloque respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros con información del mercado asegurador. Claro, mientras vemos la información en pantalla, te contamos que se dispusieron 650 puntos de fiscalización y unos 250 móviles en distintos puntos, centros turísticos del país para mejorar esta temporada de verano la seguridad vial. Además, se está haciendo muchísimo hincapié este año en todo lo que son las campañas de concientización. Así que recomendamos, ¿vas a salir a la ruta? Bueno, tené al tanto que tenés que tener todos los papeles, todos los trámites al día y además, obviamente, siempre respetar las reglas de seguridad, las reglas de tránsito, así podemos conducir entre todos un poco mejor. Además, Ale, te cuento, salieron los ganadores del último sorteo. Déjame agradecer entonces a las marcas que nos acompañaron, Sancor Seguros, Mercantil Andina, Meridional Seguros, SMG y Río Uruguay Seguros, que estuvieron dando kits para estos ganadores. Tienen tiempo hasta el 11 de enero para canjearlos o si no, chequear nuestras redes sociales y ahí está toda la información. ¿Y quiénes son los ganadores? Están corriendo los ganadores en pantalla. 11 de enero, acuérdense, es el tiempo límite entonces para sortear, para recuperar el premio. Muy bien, perfecto. Con esta información cerramos el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Aldo Abraham. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Aldo Abraham para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por estar aquí. Un gusto para mí. Hoy hablábamos, ¿no?, en el primer bloque que en los últimos días del 2018 el gobierno anunció importantes subas en las tarifas de agua, de luz, de gas, de transporte público y en todos los casos subas que van a estar por encima de la inflación que se está esperando para este 2019. ¿Te sorprendió la magnitud de estos aumentos o están en línea con lo que esperabas, habida cuenta, ¿no?, que el gobierno tiene que alcanzar en este 2019 el objetivo de déficit fiscal cero? Mira, no me sorprendió porque en principio, además, yo soy favorable en el sentido al hecho de que aquellos que podemos pagar, paguemos lo que corresponde por los servicios que usemos y en todo caso, si hay que asistir a alguien, que se asista a aquellos que realmente tienen bajos social, ingresos, ¿no? Exactamente, pero no andar subsidiando a cualquiera, menos con un Estado que está al borde de la quiebra casi, ¿no? Es un disparate. Ahora, lo que sí deberíamos aprender, por lo menos de esto que estamos observando los argentinos, es de la importancia que tiene cuidar el valor de nuestra moneda, ¿no? Porque fíjate que más o menos a principio de año, luego de los aumentos que hubo en el 2018, tenías una diferencia a recuperar de no más del 30% de las tarifas, ¿no?
y con eso seguramente hubiéramos tenido, todos aquellos que podemos pagar, hubiéramos estado pagando lo que corresponde. Hoy con los aumentos que se han anunciado, inclusive, yo creo que vamos a estar más o menos a la misma distancia Como que no hemos de la avanzado meta. nada. No, es que estamos corriendo por nuestra inoperancia e irresponsabilidad al manejar el Banco Central y defender el valor de la moneda, continuamente estamos corriendo la meta. O sea, hacemos 10 pasos, corremos la meta 15, nunca vamos a estar más cerca de la meta, siempre vamos a estar más lejos, ¿no? O sea que esta es otra muestra de cómo empobrece a los argentinos el hecho de no defender el valor de la moneda como prioridad para el Banco Central. O sea que aún con estos importantes aumentos tarifarios, Aldo, el gobierno va a estar pagando una cifra parecida en subsidios que la del año pasado en términos reales. No sé si en términos reales, pero sí seguramente en términos nominales, ¿no? Entonces, claramente estamos perdiendo, ya deberíamos estar con estos aumentos sin subsidios, ¿no? Con un aumento de esta magnitud, si se hubieran cumplido mínimamente, ni siquiera cumplido, si nos hubiéramos acercado a lo que eran las metas de inflación de este año. Vamos a terminar este año con una inflación del 47% y con el tipo de cambio duplicado. Obviamente del 2018, todo lo que... ¿no? Terminamos el 2018 con esa inflación, ¿no? Claro, no asustes al público, ¿no? En este primer programa del 2018 del 2019, con esa inflación. Pero fíjate que el tipo de cambio se duplicó y todos los insumos más importantes que se usan para producir energía son justamente insumos dolarizados. Claro. O sea que ahora todos esos costos se han duplicado durante el 2018. Por eso digo, realmente los argentinos algún día deberíamos aprender a exigirle a nuestros políticos y a nuestros economistas que no usen el Banco Central para jugar como lo usan, ¿sí? A la política económica, sino para defender el valor del peso de todos los argentinos. Aldo, el gobierno apuesta a tener a partir de marzo, abril, una cosecha récord que de alguna manera comienza a levantar la actividad económica y también un poco con lo que vos decías relacionado, que a partir de ahí comienza a bajar la tasa de interés. ¿Te parece que es un escenario posible ese? Yo creo que la tasa de interés muy probablemente la debemos bajar ya hacia finales de este mes. Hacia adelante vamos a tener una baja de la tasa de interés. Estamos hablando de las tasas de interés altísimas que todavía se mantienen, por ejemplo, para renovar las LELIQs, ¿no es cierto? Eso creo que va a tender a bajar. Al contrario, creo que hacia mediados de año, más bien la tendencia a partir de allí va a ser a subir de la tasa de interés por el riesgo país. Sí, yo creo que en el segundo trimestre seguramente lo que vamos a ver son los niveles de tasas más bajos y después lamentablemente va a volver a subir por lo que es el riesgo país. De hecho, no soy tan optimista como el gobierno, tanto en lo que hace a la recuperación que va a traer el campo, que yo creo que va a empezar ahora, pero que va a ser muy leve, seguramente en el segundo trimestre va a ser mayor, porque en la medida que no se le den a los argentinos y a los extranjeros señales de que no vamos a volver a caer en una cesación de pagos allá por el 2020, y eso se llama a anunciar por lo menos cómo se va a hacer un verdadero ajuste o reforma del Estado, que nadie sabe cómo se va a hacer, ¿sí? Creo que lamentablemente el segundo semestre, el primer semestre la recuperación va a ser baja porque de la misma forma que nosotros no vamos a estar muy dispuestos a invertir el campo tampoco, y en el segundo semestre podemos llegar a tener hasta una fuga de capitales, ¿sí? Tengan en cuenta que las señales que le hemos dado a los argentinos y a los extranjeros en la discusión del presupuesto 2019 son pésimas, ¿sí? De todo el ajuste que se va a hacer, más del 80% lo va a hacer la gente y no el Estado. Con lo cual, por eso es necesario darle a todo el mundo señales, decirle, miren muchachos, vamos a reducir el Estado, lo vamos a hacer de esta forma para ver si nosotros creemos o no. Hoy ni extranjeros ni argentinos podemos creer en algo que no nos dijeron. ¿Crees que desde afuera, bueno, también los inversores locales, hacen distinción entre este gobierno y las alternativas? Yo creo que sí. Yo creo que es descontado que hay menos probabilidades de caer en default si gana Cambiemos. Pero por otro lado, lo que todo el mundo observa es que los datos con los que va a llegar a las elecciones el presidente no van a ser los mejores, ¿no? Con pobreza en alza, desempleo en alza, una inflación que va a estar bajando, seguramente va a estar bien por debajo del 2%
al terminar el primer semestre, pero al mismo tiempo viniendo de la inflación más alta casi desde 1991, ¿no? Entonces, la verdad que los datos no van a ser buenos. Una recuperación que hay que ver si a esa altura la gente de las grandes ciudades la perciben. Probablemente, seguro, la ruralidad perciba esa reactivación, pero yo no estoy muy seguro si va a estar en la sensación térmica de las grandes ciudades, ¿no? ¿Y pensás que parte del crecimiento puede venir este año por Brasil, el Brasil de Bolsonaro, las expectativas que generó y un ambiente internacional un poco más favorable para Argentina? Brasil va a ser muy importante fundamentalmente para nuestra industria, porque los industriales acá se vienen quejando de Brasil y nuestra relación comercial, pero cuando a Brasil le va mal no le pueden exportar a nadie. A los únicos que le pueden exportar así en cantidad es a los brasileños, porque estamos dentro del Mercosur, así que si a ellos les va bien, y la verdad es que creo que les va a ir bien, por lo menos en los primeros años, no soy tan optimista en el mediano plazo, pero ante la alternativa que se planteaba electoralmente, creo que esta elección de Bolsonaro ha sido muy bien vista por parte de los mercados, así que lo que yo vería es un Brasil que se va a reactivar, se va a recuperar más fuerte este año y el que viene por lo menos, y para nosotros eso va a ser claramente un alivio, ¿no? Tracciona muchísimo en la industria eso. ¿Y esperás, Aldo, para esta primera parte de 2019 conflictividad social por el tema paritarias o pensás que el gobierno lo tiene más o menos controlado? Yo creo que los sindicalistas deberían cuidarse mucho de lo que hacen, ¿no? Porque ellos se llenan la boca de la palabra solidaridad, ¿no? Cuando hablan en general, y si hoy tenemos que ser solidarios, más bien tenemos que ser solidarios con los que no tienen trabajo y no lo van a conseguir si se empiezan a dar aumentos de sueldos impagables, porque estamos todavía en una recesión, y es más, van a dejar sin trabajo un montón de gente que tampoco va a poder conseguir empleo. Hoy creo que la prioridad para todo el mundo, para empresarios y sindicalistas, debería ser que más gente pueda llevar el pan a su casa y no que algunos que tengamos suerte de mantener nuestro empleo llevemos un poco más a costa de un montón que se van a quedar sin trabajo. Aldo, ¿crees que el gobierno va a poder cumplir exitosamente con el objetivo con el que se comprometió con el fondo de alcanzar el déficit primario, el déficit fiscal primario cero? A ver, si uno lee bien el acuerdo con el fondo, tenemos una especie de changüí, por usar un término del campo, que son dos artículos que son como salvaguardas, ¿no? Que nos permitirían tener un déficit de 0,2 puntos porcentuales del PBI para aplicarlo a asistencia social, ¿no? Sí, si la pobreza aumenta, y acabamos de decir que los datos van a mostrar una pobreza que aumenta, y si obtienen créditos de organismos internacionales, pueden aplicar otros 0,2 puntos porcentuales del PBI a inversión en infraestructura, o sea que podrían tener hasta 0,4 puntos porcentuales del PBI de déficit primario y cumplir con el acuerdo con el fondo. Y yo creo que eso sin duda lo van a alcanzar. Creo que esa meta seguro es alcanzable. ¿Lo ves a esto como algo meritorio, como un avance importante o te No, parece que por se lo queda que te corto? acabo de decir, claramente no. Y no lo digo yo. O sea, ¿dónde está el riesgo país? Está por las nubes. Está por las nubes, a pesar de que le dijimos que vamos a bajar el déficit el año que viene. Pero lo que ha demostrado la política es que sigue pensando igual que antes. O sea, ellos no van a hacer nada porque este país se reordene fiscalmente. Y si no hace nada, ¿sí? En el peor de los casos, es cierto, vamos a ir a un default, ¿sí? En el mejor de los casos vamos a ser un país que va a crecer muy lentamente, va a sacar de la pobreza muy poca gente y va a crear poco empleo y va a poder pagar más los salarios, ¿no? Muy bien. Bueno, Aldo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos con el análisis del economista Aldo Abraham sobre la situación de la economía y las perspectivas para este 2019. Nos reencontramos en los próximos días aquí en Metro.